investigación y de búsqueda, en donde se brinda es más bien unas herramientas. Y lo he comparado muchas veces, he puesto el ejemplo con que es el ejercicio del curso de ir a aprender a cocinar, ¿no? Entonces, donde pensamos que quiero es a que me den comida o a que me den las herramientas para saber cómo comer, cómo acercarme yo mismo al texto y demás. Entonces ahí hemos quedado en algunos temas, no he profundizado, solo menciono algunas cosas, planteamos algunas alternativas, pero no nos detenemos de pronto en ampliar. Ahora, hoy creo que tenemos permiso, hoy todos estamos con el deseo de pronto de aprovechar el espacio, ¿no? y la visita para este tipo de temas que siempre también nos tienen en la duda de cómo, bueno, implica el nombre sagrado, los manejos vocálicos, en donde hay cosas, pero igual uno también una medida que puede conocer y siempre lo manejamos desde, y trato de hacerlo como un ambiente académico, sin caer a mirar el aspecto personal o digamos religioso. Como puede ver, es un curso abierto, me alegra que me acompañe Angélica, que es una hermana que le interesó mucho el tema del hebreo y no sabe más que muchos, pero hace también enriquecedor desde el punto de vista de ella, del contexto que se le ha venido dando a las clases y demás. Entonces ahí digamos que ya el aspecto puntual, o decir esto es la doctrina o el pensamiento, no se hace sino se deja abierto siempre las posibilidades o las diferentes interpretaciones que se hacen sobre los temas. Bueno, si me permites, voy a citar, no directamente, literalmente, pero ideológicamente de un libro escrito por el rabino Maimónides, Rambam, que vivió en el siglo XII, a principios del siglo XIII. Él escribió un libro llamado Moreh Nevukim, que traducido significa Guía de Perplejos. Y su gran parte de... Me gusta esto, como soy también profesor, necesito esto, por lo menos en la mano, ¿no? Sea por favor. Él explica allí en este libro que todos los nombres que se dan al Eterno tienen que ver con acción. Todos los nombres revelan una acción del Dios infinito. Y todos esos nombres limitan al Dios infinito a esa precisa acción que corresponde a ese nombre. Por ejemplo, Padre es una limitación. Uno no es padre si no tiene hijos. Es decir, antes de tener hijos no podría haber sido padre. Creador, antes de existir la creación, él no era creador. Es decir, en relación con la creación, su nombre es creador. Y todos los nombres que tiene El Shaddai, Yireh, todo lo que quieras, son acciones suyas cara a este mundo. Y entonces él se ha dado a conocer a través de todos estos nombres, excepto uno. Y ahí Rambam dice, hay un solo nombre en toda la escritura que habla de la esencia del Creador. Y es el nombre Yud, Hei y Vav. Y por supuesto, en el mundo rabínico se habla de la parte de la justicia y la parte de la misericordia de Hashem, como el nombre Elohim y el nombre sagrado que no pronunciamos. Y eso se ve también cuando él se revela a Moshe Rabenu llamando el nombre 2 veces y vienen 13 atributos, junto con el nombre 13 atributos de misericordia, donde se conecta la misericordia con el nombre inefable. Sin embargo, el mismo nombre inefable, con esa raíz de ser o estar, que en hebreo no hay diferencia entre ser y estar, ni en inglés, ni en sueco, y en arameo tampoco se usa el ser y estar en presente. Según he entendido, no se usa tampoco en el arameo. No sé cómo es el árabe. Toca mirar eso. Sin embargo, ese nombre refleja algo de su esencia. Y entonces cuando él dice Ehyeh, Asher Ehyeh, Rambam dice que
está en futuro, ¿no? Yo seré el que seré. Pero lo traduce él como yo existo por mí mismo. Y él dice, Ehyeh asher ehyeh, lo repite para decir, yo no existo porque haya existencia, sino no es la misma existencia que me hace existir, sino yo existo porque yo existo. Yo existiré porque existiré. Ehyeh asher ehyeh. Pero él dice, eso no es un nombre, Ehyeh asher ehyeh, sino es una forma de explicar que él existe por sí mismo. El único nombre que habla de su esencia, que no habla de una acción directamente, es el tetragrama. Y es bien interesante que ese verbo no se usa en presente. Porque entonces, como no está conectado en primer lugar a una acción, todas las acciones de Hashem se revelan en otros nombres. Y ahí el verbo está ausente en el presente. Es decir, en el judaísmo cabalístico se usa la palabra Ein Sof, que significa sin final. Sin límite, sin sof. Sin final. El ilimitado. Es uno de los... y Rambam dice, si tú quieres explicar realmente cómo es Hashem, quién es en sí mismo, tienes que eliminar todas las cosas positivas, tienes que tener negaciones, porque si tú dices que Él es misericordioso, ya le limitas, ya es una cosa tan limitada, ¿verdad? No es todo, Él es muchísimo más, digámoslo así, entonces cada nombre limita, pero si dices que no es, no tiene, no está dentro del tiempo, no está dentro del espacio, no tiene emociones, no tiene cuerpo, ya te acercas más. Todo lo que digas que no, ya te acercas más a lo que realmente es. Eso es la enseñanza de Rambam en este libro. Por eso yo no sé si, a mí me gusta siempre dibujar, aunque siempre dibujos también limitan. Tú tienes ahí algo infinito que no tiene fin allá, y todo esto se limita aquí. Todo lo que él revela de sí mismo tiene que ver con todos estos nombres cara a la creación que está aquí abajo. Nosotros podemos conocer al Eterno a través de estos nombres. Todo lo que él revela de sí mismo tiene que ver con su acción aquí en esta creación. Todo lo que es aparte de eso, no sabemos nada de eso. A lo mejor ha hecho 50.000 creaciones que no sabemos nada, que son totalmente diferentes a este mundo. Pero ese es el Dios de Israel, el Ein Sof, y es el concepto hebreo, judío de Dios. Y entonces, de alguna manera, hay una conexión aquí de ese ser, lo que Él es en sí mismo. No sé si podemos dibujar, no me gusta mucho dibujar estas cosas. Pero el nombre inefable habla de su ser. Por eso no lo vamos a entender nunca. Y él dice que habla del pasado, del presente y del futuro al mismo tiempo. ¿Quién entiende eso? Nosotros estamos bien limitados en nuestras mentes al tiempo y al espacio. Y cuando ya salimos fuera ya... Bien. No, muchas gracias. Ahora, no crea que hemos terminado. Si tengan algún tiempo, quieran salir ya, ustedes... No, yo estoy aquí para disfrutar. Porque el ejercicio que se guía en relación a lo proyectado para hoy era mirarlo del Shema. Y si hay alguien que yo he aprendido sobre el tema del Shema, pues ha sido precisamente del More. Y en relación a lo que les decía, ¿no? ¿Cómo yo leo el Shema o cómo se acerca uno a este principio? El judaísmo mismo no se ha puesto en claro de que es porque es algo tan grande que dicen no es nuestro credo, no es nuestro, pero sí nos identifica, sí, y se ha convertido como en un texto de una u otra manera pues característico del pueblo judío. Y en nuestro caso, al acercarnos y verlo desde el lenguaje hebreo, pues va a cambiar dramáticamente. Y ya la invitación a que cuando se hace ese ejercicio de pronto repetitivo, de hacerlo en mañana o en tarde, se puede caer en una monotonía que hace que se pierdan
todas estas facetas y formas que nos presentan. Pero la clave en eso es, y esto es algo hermoso de la pedagogía, es que un buen profesor, así sea la, no sé, 13ª, 9ª, 54ª vez que de su clase, si lo hace cada vez de la misma manera, estará logrando transmitir eso para que no se vuelva una monotonía o algo que ya lo enseña, porque puede que lo sepa, pero si no lo transmite, de esa manera nunca lo va a hacer. Y tal vez nos ha pasado eso con muchas cosas del texto bíblico, y es que como ya se cae una monotonía, entonces no hay un ejercicio de entenderlo, de oírlo, de vivirlo, ¿no? Entonces cuando uno lee un libro que le logra transmitir eso, hay autores que logran captar esa tensión de sentidos. ¿Cuándo un libro es bueno? Cuando apela a tus sentidos y vincula tus sentidos. Descripciones que hacen de lugares en donde usted se siente en ese sitio, usted empieza a verlo. Ah, la mesa aquí y tal, y oía yo las campanas. Entonces son personas que logran trasladar eso. Ahora, si ponemos ejemplos a ese nivel, digamos, de libros, cómo ver la Torá, cómo analizar pasajes que nos quieren transmitir todo eso, y es a través de estas herramientas que lastimosamente se desconocen. Entonces, cuando miramos el Shema y vemos cómo está su estructura, vamos a darnos cuenta de muchas cosas pues increíbles. Entonces, no sé, yo la propuesta, y generalmente lo teníamos ya, de hecho el texto se tiene, que fue con el que empezamos, el módulo 1, y era ir paso por paso, palabra por palabra. Sé que eso tomó su tiempo, pero ustedes ya hicieron una tarea sin quererlo, y es, no, para que nos colaboren y lo podamos hacer, no sé cómo lo podamos hacer, y es hacer el ejercicio de mirar el texto como tal, palabra por palabra rápidamente, de lo que veníamos nosotros trabajando. Entonces, la guía como tal para desarrollarla la tendremos por la próxima clase de lo que hayamos desarrollado. Y si tenían el texto de apoyo, no sé si lo tenían, creo que sí hay algunos que lo tienen, era para mirarlo y irlo completando. Entonces, todos los verbos que vimos desde el vocabulario son de este pasaje del Shema. Y lo voy a incluir unas palabras que no teníamos del vocabulario. Entonces, inicial, Shema es verbo, ¿cierto? ¿Y qué implica el oír ahora? Aprovechemos entonces, no sé si el espacio nos colabora, ¿qué implicaría o cómo entender ese verbo que es Shema? Wow. Hay un diccionario que quizás exista aquí, se editó en España, de Río Piedras, así de gordo. De Shekel, ¿sí? No, es de Ediciones Río Piedras. Y el diccionario de español es rojo, casi rojo. Lo teníamos ahí cuando estudiamos. Sí, sí, es el de Shekel. Luis Alonso Shekel. No, es de Shekel. Es de Río, no. Bueno. Es una señora, no me acuerdo el nombre ahora. Lo recomiendo porque ahí da muchísimas diferentes traducciones de la misma palabra. Este es muy escueto. Sí, es muy básico. Porque la palabra Shema tiene varios significados. Entonces, con una sola traducción no es suficiente. Una de las cosas muy importantes de la palabra Shema es obedecer. Shema es escucha y obedece, las dos cosas de la vida. Si yo hubiera hecho otra nueva Septuaginta, hubiera traducido escucha y obedece, Israel. Porque Shema implica mucho más que oír, sino es realmente poner en práctica, hacer caso a lo que estás escuchando. Bueno, este está en la página 152, y está Shema, y en la forma Kal está oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer, entender. Entonces nos brinda por lo menos las acepciones. Igual, sabemos, este es un ejercicio muy básico y práctico de cargar, ¿no? Porque estos diccionarios de los que hablamos son ejercicios de tener en la casa, ¿no? Porque eso no lo puede andar cargando para ningún lado. Entonces, pero sí son una buena herramienta cuando ya uno quiere dedicarse a esto de estudiar el texto bíblico desde sus idiomas originales y demás. Entonces,
Miren, por ejemplo, el ejercicio del Nifal, que ya cae en un ejercicio entonces de voz pasiva, ser oído, escuchado, atendido, ser dócil. Entonces ya es el ejercicio inverso, no es escuchar, sino ser oído. Y la forma piel, convocar, ¿sí? Que ya implica una acción. Entonces ya el Shema, cuando usted lo quiere hacer con intensidad, es convocar. O Hifil, hacer oír, hacer razonar. Entonces ahí estamos mirando para empezar a entender esas formas verbales y estructuras que están vinculadas también con la voz. O sea, todo está entrelazado, no es ver las cosas como por aparte. Sigue tú. Gracias. Está la palabra Israel. Conoces a todos. Israel, sustantivo propio, es un nombre que es un nombre de hecho revelado dentro de la escritura y tienen diferentes acepciones o traducciones, que puede ser o el que pelea con Dios o el que lucha junto a Dios. Muchos han visto el ejercicio de decir, no, ¿cómo decir que el que pelea con Dios? No, pero el pensamiento hebreo lo permite y no es algo ajeno a decir, quiero verte, ¿dónde estás? Quiero conocerte, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y es un ejercicio muy típico del judío y muy típico del contexto del pensamiento hebreo en cuanto a que no se asume una deidad o un concepto de Dios como en las otras religiones, en donde es de sumisión y en donde es de un ejercicio de un temor, donde el árabe por ningún lado ve a su deidad como pues, el papá o la mamá, de hecho es una figura femenina. Bendiciones, descansen, gracias. Conoces mejor a tu grupo, sabes lo que estudiaron ya, lo haces mucho mejor. Muchas gracias. No, es muy enriquecedor para mucho gusto, conocerles y ánimo, muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Ese mentor y profesor de Dudo en aquel lugar que estuvo estudiando es el doctor Stefan Blad Ketriel, de quien hemos escuchado, leído tantas veces, y es un honor que esté visitándonos. Está apenas en una conexión muy corta y bueno, pues tenía todo el derecho de venir a ver a su alumno. No, me alegro. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Estamos en contacto. Bueno, Israel, entonces a veces se dice no, que el que pelea con Dios, no, pero no diga que es que el que pelea con Dios, sino que el que pelea junto a Dios. No, el que pelea con Dios también. Y eso es una realidad muy interesante de esa practicidad, porque es que uno con el papá pelea, se contenta, y en esos ires y venires es que se desarrolla una relación de amor, de estabilidad, de confianza, pero es de saberlo hacer también y entenderlo, porque eso les ha costado a ellos también mucho. Entonces es interesante el nombre Israel. Sigue el nombre sagrado. Hay temas interesantes alrededor de ello, como ahorita lo veíamos. De hecho, por eso el respeto, que como comunidad hemos tenido, en el curso lo manejamos de la misma manera. Yo sé que de pronto hay personas que tengan alguna afinidad o algo en cuanto al tema y quieran llamarlo de determinada manera. Es un asunto personal. Y yo acá en el curso me remito al aspecto académico y al por qué quedó con ese tipo de vocales y demás. Ahora, esas vocales son cambiantes, esas vocales no son definitivas y surgieron fue por una cuestión de tratar de mezclar las vocales del nombre Elohim con las letras, ¿sí?, del nombre sagrado, y surge como lo vamos a encontrar en nuestro texto bíblico. Nuestro texto bíblico va a aparecer como Yehova muchas veces. Entonces es saber entender el contexto, dentro de un contexto académico, y van a decirle así, dentro de nuestro contexto cercanos, digamos, al aspecto judío y demás, por respeto, pues simplemente el nombre sagrado, Hashem, Adonai, etcétera, y ya cada quien definirá cómo lo quiera llamar, etcétera, que eso también es otro tema interesante, que no quiero entrar mucho en él porque no es el espacio, pero seguro que se darán los momentos oportunos para hablar del tema del nombre sagrado. Que lastimosamente muchos han querido asumir como una fórmula mágica, o que si yo me sé esas pronunciaciones entonces tengo el poder y las cosas.
No, tal vez, y haciendo la misma analogía con mi papá, yo tendré que estar muy disgustado con mi papá para llamarlo por su nombre. Y de hecho se ve casi irrespetuoso. Entonces, por eso también el mismo judaísmo, y aún el mismo Mesías nos dejó ejemplos interesantes en donde dice, santificado sea tu nombre. Le está orando a él y dice, tu nombre. No se pone a decirle, santificado seas Yahweh, Yahweh, etc. No. En el ejercicio de mirar, que conociera la pronunciación, sí, pero ahí es donde no radica el tema, digamos, de que no queremos detenernos. Siguiendo, después dice Eloheinu. Entonces, ¿qué encontramos en Eloheinu? Entonces es el Elohim, pero que está con un sufijo pronominal. ¿Cuál es ese sufijo pronominal? Entonces, sufijo pronominal en primero común plural, en uno CP. ¿Sí? Común plural. ¿Cuál es el primero común plural? Nosotros. Y como está en forma posesiva, entonces, es decir, ese sufijo lo que hace básicamente es hacer el ejercicio posesivo, personalizado. Entonces, nuestro Dios. ¿Sí? Eloheinu. Eloheinu es Dios nuestro. Y ni meternos en el tema de Eloheinu, de Elohim, porque es bien interesante y bien particular y si lo leemos desde afuera, hoy fue un bonito ejercicio porque él lo hace desde un contexto plenamente judío y desde una visión judía. Ahora, si lo vemos también desde afuera, es muy interesante notar muchas cosas de culturas antiguas, de escritos que se han encontrado, porque eso le ayuda a uno a abrir una percepción y a decir, bueno, esto piensa aquí, esto piensa allá, esto piensa allá, pero lo más importante después de ver todo eso es, bueno, ¿qué pienso yo? Y si abrir esas perspectivas lo va a confundir, no lo haga. Y es mejor que se sienta tranquilo y seguro con sus convicciones. Pero muy bien decían muchos de los teólogos, de los que empiezan a meterse en contexto bíblico, y una máxima dentro de la teología siempre es que la Biblia hay que estudiarla de rodillas, dice. ¿Por qué? Porque ese ejercicio de acercarse y de ver todo esto, en muchos puntos da dos alternativas. O te apegas y te acercas y caes allí, a sus pies y demás y todo el contexto, o te vuelves ateo. Si ya tú dices, no, eso no, ya nada que ver con eso. Y de hecho sé mucho, entonces hay mucho conocimiento, pero poco, sí, realmente creencia y demás. Y de eso se llenaron los institutos bíblicos, los espacios de teología y demás, de muchos teólogos ateos, porque era filosofía de Dios, sin que me comprometa, sin vincularme. Y es difícil uno acercarse a un texto como la Torá sin querer involucrarse o comprometerse, porque automáticamente te involucra y te hace parte. De hecho, es un texto que se ha escrito hace más de 3.500 años, 2.000, los más, y usted lo abre y lo lee y usted dice, me está hablando. O sea, tiene que ningún texto puede tener una actualización como lo tiene. Entonces, eso es interesante, pero hay que también abrirse también un poco a ver todas las diferentes matices o escuelas que hay, porque es como, yo pongo aquel ejemplo y lo cierro para los que se vieron la película bien y para los que no, pues que se la vean. Y es el ejercicio de Hombres de Negro, Men in Black, cuando abren ahí ese casillero y el mundo y él les dice, oiga, pero pobre gente, ¿y por qué están ahí en ese casillero? ¿Por qué no les muestra el mundo real? Y al final de la película abren una puerta de este mundo y es un casillero. Sí, entonces es una cuestión en donde de repente nosotros estamos igual y queremos o creemos, entonces con eso cierro el tema. Vuelve a repetir el nombre sagrado y luego viene un número cardinal, ese se lo saben, o sea, porque lo vimos, ¿no? Entonces Ejad, que también es interesante. Ejad es uno, que es diferente a Rishon, ¿sí? Que Rishon es primero, Ejad es uno, de unicidad. En el relato, por ejemplo, del Génesis, cuando se va a hablar fue la tarde, fue la mañana, primer día, no dice primer día, es una mala traducción. En hebreo dice Yom Ejad, y utiliza la forma
Ordinal, no, cardinal. Cardinal. ¿Por qué usa la forma cardinal? La forma cardinal es uno, la forma ordinal es primero. Entonces, ¿por qué utiliza eso y por qué lo traducen como si fuera...? Y ahí hay toda una cuestión teológica increíble, ¿sí? Porque yo se lo explico rápidamente en cuanto al Papa. Cuando el hombre escoge su nombre, entonces empezó el revuelo y decían Francisco I. ¿Y por qué lo corrigieron? Porque es que si solo él ha ido como Francisco, no, él es el primero, entonces redunda el tema que es Francisco I. ¿Cuándo se va a convertir en primero? Cuando haya un segundo. Cuando haya otro papa que le dé por seguir la línea, ¿sí? Y decir yo también voy a ser Francisco, entonces Francisco II y el actual va a empezar a ser conocido entonces como primero. En el momento no solo. Mientras que eso no se sabe, ¿no? ¿Qué pasó con el relato y el texto bíblico? ¿Cómo lo quiere presentar? Que el primer día fue un día único. No había un proceso, ni se pensaba o asimilaba que era un asunto progresivo y que iba a ser de días. Entonces por eso hicieron un día único. Y fue un día único. ¿Sí? Y cuando viene el segundo día, entonces ya el redactor bíblico dice, ah no, aquí ya hay una secuencia. Entonces ya a ese no le dicen día 2, sino día segundo, y día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto. Ahora hay otro que solamente, como les dije, que me gusta ahí, lanzó la bomba, y es, en todos dice Yom Echad, Yom Sheini, Yom Rishon no dice sino Yom Echad, que es día 1. Cuando llega el segundo día dice Yom Sheini, Yom Shlishi, tercer día, Yom Revi'i, día cuarto, Yom Hamishi, día quinto, pero no dice Yom Shishi. Dice, no sé, a los que les gusta hacer el Kiddush es la oración de apertura del día de reposo, es Yom HaShishi, Vaihulu Hashamay Be'ar, es decir, Yom HaShishi. ¿Y qué hay en Yom HaShishi? Artículo. El. Y no era cualquier día, era el sexto día. ¿Y por qué hay artículo? Y ese es un artículo que está enmarcando algo y es puntual, es particular. Entonces ahí es donde con esos detalles dice, aquí hay artículo, no está la misma forma como están todos los días de la Génesis. Aquí hay algo, entonces los rabinos se destachan. Y es increíble porque tienen de dónde sacar y demás. En donde eso, por ejemplo, lo conectan. Sí, el Yom HaShishi, ¿sí les digo? No, claro que sí. El Yom HaShishi lo conectan con el día de la entrega de la Torah, que fue un sexto día. Entonces los rabinos dicen, este se llama Yom HaShishi, el día sexto, porque era el día previo a Shabbat, y que cuando ellos llegaron al monte Sinai a recibir la Torah, en el orden de los días, ese fue un sexto día. ¿Y por qué era tan importante y por qué en el Génesis dice Yom HaShishi, en el día sexto fueron completadas la obra y su labor y demás? Se dice que es una enseñanza muy bonita en relación a las 10 palabras, ya que estamos hablando del Génesis, en relación al Shema y el concepto de unicidad y demás. Y es que si ustedes se fijan y se ponen juiciosos, yo los invito a que ya ustedes en nivel 2, esto es una versión muy bonita que hay en hebreo e inglés de la Tanaj, con algunos comentarios, muy bonita. Lástima no ha salido en español, la que existe es en 2 tomos, existe una versión, pero es, digamos, hacerse un texto de papel, porque es que los formatos virtuales son bonitos y todo, pero uno difícilmente lo subraya o algo, se cansa uno, no es lo mismo. Entonces póngase a subrayar en el Génesis inicial el pasaje en donde dice, y dijo Elohim, Bayomer, donde aparece ese verbo. Como ya estamos en hebreo 2, entonces ya empezamos a ver esos verbos y demás, y es Bayomer, que es un verbo y dijo. ¿Cuántas veces aparece en el Génesis ese verbo? En la creación. ¿Alguien sabe? Y dijo Elohim sea la luz. Y dijo Elohim, ¿6? Más. No tantas. 10 veces. Exactamente 10 veces va a decir Bayomer Elohim. Y dijo Elohim sea la luz, y dijo Elohim, porque es la capacidad creativa. Que en el hebreo, eso es algo hermoso también que aprendemos. El hablar en hebreo es crear. Porque es el ejercicio de cuando yo estoy, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo paso por el mecanismo que el Eterno nos dio para hablar y se convierte en sonido.
ahí hay una creación ya de algo, y ese sonido es algo que desde el ejercicio de visión hacia el Eterno fue lo que creó las cosas. Por el poder de su palabra, las cosas fueron hechas y existen y permanecen. Por eso se va a hablar mucho de eso, y es la capacidad creadora a través de la palabra. Y va a ser 10 veces, 10 palabras. Y sobre esto los rabinos se despachan, como les digo, y dicen muchas cosas. El Eterno puede haber creado todo con una palabra. Pero entonces ellos hablan de un gran ventanal. Entonces dicen, eso puede ser asumido como un gran ventanal que alguien pasa y puede romper. Eso son relatos del contexto judío para explicar por qué. Dice, en cambio, si hay 10 ventanales, yo puedo lanzar una piedra y tal vez podré generar el roto en uno de los 10, pero será difícil que yo logre romper los 10 con una sola pedrada. Entonces era el ejercicio de la creación, de todos los procesos evolutivos, de todo lo que tiende a atacar el ejercicio creativo. Dice, son pedradas a un ventanal y podrán romper una ventana, más no todo lo que implicó el ejercicio creador. Y por otro lado, se dijo, y en el pensamiento se habla del tema, es que la tierra fue creada si se aceptaba la Torá. Si no se aceptaba la Torá, era destruida. Entonces el tema va a que es como cuando uno pone tornillos y los deja listos para apretarlos o no. Entonces dice que la creación, hasta el momento de la entrega de la Torá, estaba con los tornillos a medio apretar. Algo así es la interpretación en cuanto a esas 10 palabras, 10 tornillos que hay en el Génesis. Por eso, en la entrega del monte Sinai, no son 10 mandamientos, como se ha enseñado. De hecho, en el hebreo, cuando habla en Éxodo y demás, y cita, dice es las 10 palabras. Aseret Hadevarim. Porque si usted los enumera, no son 10 mandamientos, son como 14. Entonces, desde el pensamiento hebreo, a esto no lo llaman los 10 mandamientos, lo llaman las 10 palabras. ¿Y cuál es el propósito de esas 10 palabras? Apretar el mundo. Es decir, apoyado en eso es que el mundo puede existir. Y por eso se llamó Yom HaShishi. Y desde la creación se pensó y se dijo, si en aquel sexto día que va a ser entregada la Torá, en ese sexto día especial, ¿sí?, no se acepta, esto se destruye. Pero si se acepta, continúa, porque será lo que afirmará, y de ahí el ejercicio de lo que implica la Torá y demás. Entonces son curiosidades y lecturas muy interesantes de ver cómo los verbos, por ejemplo, si los contamos, empiezan y sirven para todo este ejercicio exegético que hacen los rabinos. ¿Sí? Entonces, cerrando ahí un poco el tema del Ejad, del primer pasaje, viene el siguiente verbo, Beahavta, que ese verbo en que ya digamos aquí ya empezamos a ver varias cosas. ¿Qué tenemos en Beahavta? Lo primero, muy bien, una conjunción. Y esa conjunción en los verbos, solo lo dejo como introducción, no lo vamos a ver hoy, eso será un tema exclusivo para verlo, se llama Vav conversiva. Eso es algo bien curioso. Vav conversiva. Es una Vav bien misionera, que convierte al que se le acerque. ¿Por qué? Porque si el verbo, esto es una curiosidad bien hermosa del hebreo, que la tenemos que aprender. Si el verbo está en futuro y aparece esa Vav al lado de él, ese verbo pasa a pasado. Y si el verbo está en pasado, pasa a futuro. Esas son las locuras del hebreo. Están pasados, que vea. No, por medio ¿Dime? vea. Ah, sí, si yo lo leo, la forma básica del verbo haftar sería sí, no, amarás es al que pasa, ¿sí? Que es en cierta medida una acción continua. Es donde empieza el conflicto aquí con el español, que yo les pido que nos tengamos paciencia entre todos, porque nos toca recurrir a nuestra gramática y no somos fuertes en ella. ¿Y amarás qué es en español? Futuro imperfecto. Es futuro, sí. Amarás, porque yo amé, sí, y yo amaré. Tú amarás, sí, es un futuro. Pero dentro de los futuros, digamos, es una acción que sí,
es Sí. imperfecto, entonces empezamos a ver el conflicto con la Vav. Entonces en el hebreo sería amé, ¿sí? Un ejercicio de pasado. Y por eso pasa a amarás. Cuando se utiliza, por ejemplo, el Vayikra, ese Vayikra literalmente es llamará, ¿sí? Pero la Vav conversiva, como está ahí va, lo pasa para pasado y por eso queda como y llamó. Entonces de esto se han hecho una cantidad de lecturas teológicas, porque pues imagínense si no permite eso alguna explicación. Entonces, ¿qué dicen? Que es esa función de lo que ahorita nos hablaba, de un ejercicio de estar continuamente tanto en un pasado como en un futuro, en donde quien llamó podrá volver a llamar, en donde aquel que llamará también fue porque llamó. Entonces es un ejercicio de permanente desplazamiento en el tiempo que es algo difícil de comprender para nosotros y se vuelve casi místico, ¿sí? Porque entonces si yo quiero leer literalmente ese hebreo ahí literalmente dice es y amé. Y por ejemplo en Vayikra va a decir es y llamará. Entonces eso se vuelve hasta curioso. Pónganse ustedes el texto donde dice y llamará el Señor a Moshe y le dirá ¿qué sucede? Uy, eso nos proyecta un futuro, o sea, todo esto está por pasar o qué. ¿Cómo así? Yo alguna vez escuché una enseñanza que toda la Torah está escrita en futuro. O sea, que como si ya... Ah, no, mentiras, en pasado. O sea, que ya todo pasó. No, o sea, todos los verbos no están en ese estado o algo así, no. Y de hecho, precisamente está el tema de la Vav conversiva que aplica para los dos. Es decir, al que está en futuro lo manda para pasado y al que está en pasado lo manda para futuro, aparte de que hace la función de conjunción. Entonces ahí dice y el verbo cal está en perfecto. Entonces cuando ya miremos, aquí no vamos a decir tiempos, ni pasado ni presente, sino acuérdense las formas, ¿cierto? Formas y... Sí, las formas es que está perfecto, imperfecto, yusivo, ¿cierto? ¿Es ahí? Entonces, es una forma perfecta, o sea, es algo que se asume y se debe entender como una acción plena, completada. Y es algo interesante. Y que tiene una forma de conjunción como en el español. Si yo digo amarás, ¿de quién estoy hablando? Yo amaré, tú amarás. Entonces, ¿esa qué persona es? La segunda persona. La segunda persona del masculino, singular, y así está. Entonces, volvemos al conflicto, ¿no? Que ahí se me escapó y no me contestó el tema del machismo, pero bueno. En cuanto a, sí, y amarás tú hombre, tú masculino, ¿sí? Et, y ahí aparece esa partícula directa, ¿no? Que intraducible, curiosa, interesante. Nombre sagrado. Ahora empezamos a mirar de una manera interesante. Miren cómo el Shema empieza a jugar con los sufijos. Y no es que el Shema esté jugando, eso es una lección ahí teológica increíble. Porque parte de una premisa o de una asociación plural en donde me incluyo, Shema es Eloheinu, o sea, nuestro, es un ejercicio comunitario. Pero después de que se ha hecho ese primer versículo, el siguiente que dice, Eloheja, porque el compromiso de amar es lo que se va a venir a desarrollar de aquí en adelante, para que pueda ser nuestro Dios, para que podamos declarar su unicidad, es decir, para que pueda haber un común acuerdo entre nosotros, tiene que haber responsabilidades personales y particulares. Yo no puedo declarar un Shema si no estoy cumpliendo mi responsabilidad, que me vincula a una comunidad, que me vincula a un Eloheinu, es decir, a una forma de que yo pueda decir eso. Yo no puedo decir Eloheinu solo allá, escondido en un monte, porque no hay nuestro Dios. Será mío. Sería individual. Exacto, entonces el Shema empieza a hacer un ejercicio primero muy particular, Eloheja. Entonces Elohim, que es el sustantivo común, el nombre constructo, con el sufijo en segunda persona masculino singular. El sufijo ahí está en ja, tú. Entonces, tú Dios, el tuyo. Y esto es interesante, de esto también hay material increíble. ¿Por qué se habla y se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? ¿Por qué no se dice, sí, Elohim de Abraham, dice de Jacob?
sino es como el personal de ellos, ¿no? ¿Por qué llega a haber un pasaje bíblico en donde Isaac, que es el nieto, ya está, perdón, el hijo? ¿Sí es Isaac el que dice eso? Jacob. Jacob, que es el nieto. Jacob el nieto, una generación del abuelo, del papá, y ahora le toca a él. Pero cuando le toca a él, Jacob dice, si tú me acompañas en este viaje, si tú me ayudas, si tú me acompañas, yo te daré el diezmo de todo y tú serás mi Dios. Entonces ahí hay mira, ¿cómo así? Hay un proceso de transmisión de fe, tú lo transmites a tu hijo, pero hay un momento de decisión. Y es un momento particular y personal en donde ese Dios pasa a ser el de él también. No por imposición, sino por convicción. Sí tiene que haber un proceso, porque yo cómo lo convenzo de algo que no le presentaron. ¿Cómo él llega a la deducción de decir, este también va a ser mi Dios, si yo no cumplo mi rol ni mi tarea de mostrarlo? Entonces sí es importante inculcarle al hijo y mostrarle, mira, este es el Dios de tu abuelo, el mío y el tuyo será. Y él dirá, bueno, un momento, yo no, déjeme decidir. Pero llegará un momento donde todos tomamos esa elección y decimos, sí, también es el mío. Pero la Torá recalca ese ejercicio de decir Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No dice Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nunca. Lo de Abraham, lo de Isaac, lo de Jacob. ¿Sí? Entonces también era esa relación personal con lo que cada uno tenía de Dios. Y de cómo se reveló Dios a ellos. Por eso también estará el pasaje en Génesis que va a decir, yo me revelé a ellos como el Shaddai, pero con mi nombre de sagrado no me di a conocer a ellos. En Génesis. ¿Cómo así que no me di a conocer a ellos y Abraham utiliza el nombre sagrado? En lo que él se refiere aquí es decir, puede que yo sepa que mi papá es muy furioso, pero si nunca lo experimenté porque nunca hubo motivos para ello, yo no lo conozco nunca de esa forma. De hecho es cuando uno a veces se asusta, yo no lo conocía esa faceta, yo nunca lo había visto porque nunca había sido, y con ellos no fue necesario que él se mostrara como el nombre sagrado, sino para Abraham bastó el Shaddai, y con haber entendido y asimilado para él lo que eso era, Shaddai cambió al mundo, cambió la historia, con que uno entienda lo que está para uno y acepte esa revelación que se tiene, puede llegar a cambiar la historia, pero uno quiere todo, uno quiere entenderlo y aceptar todo, sí, quiero entenderlo. Entonces es bueno asociar y ver cuál es mi Dios, en quién es que yo he creído. Entonces ahí se sube el tema de la oveja. Bejol ustedes ya lo pueden hacer. Reposición en Nicol es un sustantivo, ¿no? Todo. Levavejá, entonces preposición, corazón, que es un singular, sustantivo, pero con sufijo. Uvejol, entonces aquí este ejercicio es un repaso, ¿listo? Entonces esa es la tarea de hecho. Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo les estoy guiando en mi proceso y el próximo lunes la tarea es hacer el análisis de todo el Shema. ¿Listo? Ya tienen todos los verbos para hacerlo y ya tienen todo el vocabulario para hacerlo. ¿Listo? El lunes es festivo, nos vemos el martes con la Gloria Eterna. Yo te paso el cronograma, ya están todas las clases, cuándo es parcial, todo. Muchas gracias. Quedan 3 minutos para despedirme de ustedes y alegrarme con el día que hoy tuvimos. Se salió un poco del formato habitual, pero creo que valió la pena. Ya lo más quebrantado. Y el vocabulario. Vocabulario, se los mando por correo. Yo les ofrezco disculpas porque... Igual yo creo que va a ser más esta noche. Sí, el vocabulario de hoy, yo se los estaré mandando al correo para que lo tengan presente por favor en PDF como les llegó este. Sí. Ahí va a estar el hebreo y el español para que se lo memoricen, entonces lo tengan presente, ¿listo? De hecho el vocabulario de hoy, les anticipo, serán los verbos del Salmo 23 más todas las palabras del Salmo 23 que no hayamos visto. ¿23? Sí, el Salmo 23. La lectura que sigue. Exacto, es decir, vamos en orden. Acuérdense del proceso de lecturas, entonces empezamos con el Shema, en Hebreo 2 arrancamos con el Shema, pero ya a otro nivel, ya con los verbos, ya, sí, entonces de eso se trata. Porque me puedo yo detener en lo que les decía, arrancamos aquí con una clase tradicional de verbos, cal, piel, cual, hop, qué son, tan, cómo, y bueno, y aquí ahora me monto en el carro.
Aquí unas me dejan cocinar algo. ¿Listo? Entonces a todos muchas gracias. Muchas bendiciones. Los que no hicieron vocabulario que lo quieran presentar ya, ¿no?